Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la mecánica de fluidos y algunas preguntas del taller de mecánica número uno. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Bueno, principalmente sabemos que los fluidos son los líquidos. En ellos, sus partículas se encuentran una respecto a otra, o sea, en movimiento una respecto a otra, por lo que ellos necesitan una superficie para poder adaptarse o un recipiente, como lo podemos ver aquí. Si este recipiente no estuviera aquí, las partículas estuvieran todas en una línea, o sea, regadas. Mientras que en los sólidos, estos ya tienen una estructura definida y sus partículas no se encuentran separadas, sino que están de una vez juntas, o sea, tienen una forma ya definida y sus partículas no se pueden dividir ni moverse. Bueno, en este segundo punto vamos a hablar acerca de la historia y desarrollo de la mecánica de fluidos a través de una línea de tiempo, donde podemos comenzar con un problema que es que la humanidad siempre necesitaba agua, ya que el agua siempre ha sido la fuente vital de toda persona, de los animales y también de los cultivos. Bueno, más adelante, en el año 283 al año 132 a.C., hubo una ciudad que tuvo un adelanto muy grande en esto de la mecánica o de las construcciones, que fue la ciudad de Pérgamo en Turquía, donde hubo una construcción de plomo y arcilla de tipo canal de alrededor de 45 kilómetros de distancia, donde los fluidos tenían una presión de alrededor de 1.45 a 1.50 megapascales. Más adelante, del año 285 al año 202 a.C., surgió Arquímedes, quien fue un gran matemático y físico, con su principio de flotación, el cual surgió muy curiosamente, ya que él estaba en su bañera y al sumergirse vio que el agua ascendía, o sea que cambiaba su volumen. Por lo que, y anteriormente, el rey Hierón le había dejado que le midiera el volumen de su corona si la corona tenía el mismo volumen que un lingote de oro. Más adelante, en la Edad Media, adelantamos con el diseño y perfección de algunas, de algunas construcciones o de algunos métodos, una maquinaria como lo es el molino de viento y algunas indumentarias para minería. Más adelante, en el Renacimiento, es donde surge la expansión en Europa de la mecánica de fluidos. Más o menos en el año 1623 al año 1762, los físicos Simon Stern, Galileo y Evangelista Torricelli utilizaron sus métodos en el vacío y en la hidrostática para resolver algunos problemas de mecánica. Más adelante Pascal tomó estos métodos y los mejoró, o sea que los aprovechó mejor y los fue adelantando. Benedetto Costelli fue un monje que publicó el artículo de Pascal, añadiéndole unas leyes del movimiento de Newton, en la cual describían la fuerza, la inercia y la viscosidad de los fluidos. Más adelante, Daniel Bernoulli, en el año 1700 a 1782, Daniel Bernoulli encontró las ecuaciones de energía y movimiento de los fluidos, apoyándose igualmente en algunas leyes de movimiento de Newton. Este sería el final del siglo XVIII, en el inicio del siglo XIX, sí, en el siglo XIX, perdón, surge la teoría de los fluidos de Reynolds y Stokes, los cuales resolvieron diferentes problemáticas que tenían estancados a las personas de los fluidos. En el siglo XX, en sus inicios, en 1903, surge la mecánica de fluidos, tomando la rama de la aeronáutica. A mediados del siglo XX fue donde hubo la expansión de todo, donde se empezó a utilizar mucho en las industrias, en las construcciones, en la minería y en diferentes actividades de índole internacional. Y bueno, en nuestro siglo, en el siglo XXI, sería más que todo cómo nosotros, los ingenieros, vamos a utilizar la mecánica de fluidos para suplir las necesidades de la sociedad
y el desarrollo integral. Bueno, sigamos con las preguntas y llegamos a la C, la cual nos dice en cuáles leyes, principios y su teoría se basa la mecánica de fluidos. Hay diferentes leyes y vamos a explicar una a una. La de medio continuo que dice que trabaja con la deformación de materiales o la deformación de elementos que llegan a la construcción de un material. Seguimos con la de densidad, que ya todas la conocemos, que es unidades de masa sobre unidades de volumen, kilogramos sobre metros cúbicos. Y la de gravedad específica, que no es igual a la gravedad normal, que es la densidad de una sustancia sobre la densidad de otra sustancia definida, que sería la densidad de una sustancia normal sobre la densidad del agua, a una temperatura constante. A una temperatura constante o definida. La presión de vapor sería una presión a una temperatura definida donde hay un desfase que cambia. La presión normal, que ya todos la conocemos como unidades de fuerza sobre unidades de volumen, newton sobre metro cúbico. Y las leyes de movimiento de flujo, que serían las mismas leyes de Newton, la de fuerza, inercia, acción, reacción y el movimiento de cuerpos. Bueno, ahora vamos a hablar de cuáles son las propiedades físicas. ¿Cuáles propiedades físicas son de uso común en mecánica de fluidos con su nombre, símbolo, expresión matemática, interpretación física, su unidad en sistema internacional y su unidad en el sistema inglés? Empezamos con la presión. Su símbolo es P. Su expresión matemática es presión es igual a unidad de fuerza sobre área. Interpretación física es presión fue igual a unidades de fuerza sobre unidades de área. Las unidades en el sistema internacional son newtons sobre metros cuadrados. Pasamos a la densidad. Su símbolo es este. Su expresión matemática es densidad es igual a volumen sobre masa, unidades de masa. Su unidad en el sistema internacional es de kilogramos sobre metros cúbicos. Perdón. Pasamos al peso específico y podemos colocar como símbolo P, igual, su expresión matemática es igual a el peso por un volumen o también la densidad por gravedad, y es igual, y sus unidades son newton sobre metros cúbicos. Pasamos al volumen específico. Vamos a colocar B. Su expresión matemática es igual a volumen normal sobre masa. Y sus unidades son metros cúbicos sobre kilogramos. Viscosidad absoluta. Viscosidad absoluta y viscosidad cinemática. La viscosidad absoluta es igual a la viscosidad cinemática por la densidad. Y sus unidades serían kilogramos sobre metro por segundo. Y para la viscosidad cinemática solo nos tocaría despejar. Sería igual a viscosidad absoluta sobre la gravedad.
sobre la densidad. La densidad, perdón. Que me equivoqué. La densidad. Sus unidades son metros sobre segundo, metros cuadrados sobre segundo. Y la gravedad específica, que tiene como símbolo EE, y GE sería la densidad de alguna sustancia sobre la densidad del agua. Y sus unidades son adimensionales. Cabe resaltar que en el sistema inglés LB son libras, inches son pulgadas y FT son foot, o sea que serían pies. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de las preguntas y llegamos al punto F, que dice: ¿por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? En los líquidos disminuye debido al flujo constante y eso hace que la viscosidad disminuya, mientras que en los gases el constante movimiento de las moléculas hace que éstas se vuelvan más viscosas. Eso sería todo. En la F, siguiendo, ¿qué es la gravedad específica y cómo está relacionada con la densidad? La gravedad específica se podría decir que es la densidad del fluido sobre la densidad del agua con relación a la densidad del agua a temperatura estándar. Hablar de la densidad y gravedad específica es hablar de lo mismo, ya que sería la densidad de el peso de un material sobre unidades de volumen. Bueno, seguimos con la G. Considera dos bolas pequeñas de vidrio idénticas que se dejan caer en dos recipientes idénticos, uno con agua y otro con aceite. ¿Cuál de las dos bolas llegará primero al fondo del recipiente? Esto es una pregunta muy curiosa, ya que muchos dirían que caería primero en la del agua, porque son diferentes y el agua tiene un índice menor de viscosidad, en el aceite, perdón. Y la realidad es que caería primeramente en el agua, no por la densidad, sino porque el aceite es mucho más viscoso que el agua, casi 3 veces más viscoso. Bueno, seguimos con las preguntas y llegamos a la pregunta de H, que nos dice: ¿cuál es la diferencia entre fluidos newtonianos y no newtonianos? La diferencia es muy sencilla. Los fluidos newtonianos tienen una viscosidad constante. ¿Esto qué se debe? Ya que sobre ellos se ejerce una presión y actúa sobre ellos una temperatura, haciendo que se mantengan en constancia. Mientras que los no newtonianos tienen una viscosidad indefinida, ya que para que su viscosidad se marque se debe más al gradiente de velocidad. Un ejemplo de ellos sería, de los newtonianos, sería el agua, la gasolina, la sangre, mientras que los no newtonianos tenemos la crema dental, la maicena, entre otros.